Emilio Valles Vidrio, qué gusto saludarte. Bienvenido a los micrófonos de ¿Qué tal, Fernanda? Gracias por estar aquí. Hoy es jueves 9 de noviembre y es jueves con la historia de Emilio. @Vallesví. Esta es una leyenda que no sabemos si es realidad. A ver, cuéntanos. Gracias, Fer, y saludando a todos nuestros amigos que nos acompañan el día de hoy. Y antes que comencemos esta historia, pues yo quiero pedirles perdón, disculpas, lo lamento porque sé que la leyenda de la carambada ya en Querétaro, pues es una imagen muy representativa, pero pues de alguna manera también se ha creado un mito, una leyenda alrededor de la carambada, que si bien forma parte icónica de la historia de Querétaro, de todo esto, pues de alguna manera también pues hay muchas cosas que de alguna forma han cambiado la situación. ¿Y a qué voy con esto? Bueno, pues precisamente estamos hablando de que el siglo XIX está terminando y estamos viviendo un momento convulsivo en el país porque acaba de pasar la independencia, estamos a finales del siglo XIX, viene la revolución casi entrando y bueno, pues todo esto empieza a crear este tipo de personalidades, de personajes representativos que se vuelven leyendas, como Chucho el Roto, y justo como la carambada, por ejemplo, que es Leonarda Martínez. Leonarda Emilia Martínez nace en 1842 en un pueblo de indios cercano a Querétaro llamada La Punta. Queda huérfana desde muy pequeña, su padre muere cuando ella tenía 4 años, justo porque está combatiendo contra el ejército de los Estados Unidos por la intervención de los Estados Unidos, y esta mujer de baja estatura, morena, de cara ancha, que ostentaba una cicatriz en la mejilla izquierda, era una mujer ingeniosa y dicharachera. Decían que era muy jovial, muy simpática, que estaba acostumbrada a vestir enaguas de colores muy brillantes, con botines de tacón alto, rebozo y una simpatía por usar alhajas baratas pero muy llamativas. Y debido a que en La Punta se decía que pues, la mayoría de los vecinos eran fanáticos de lo ajeno, amigos de lo ajeno, pues ella se convierte también en eso, en una mujer, Leonarda Emilia, que se entrega desde muy joven a todo este tipo de actividades. Es decir, pues se metía a los ranchos ajenos y se llevaba el ganado, se llevaba los caballos, se llevaba los bueyes, y así es como pasa parte de su juventud en este asunto. Pero un día se enamora de un capitán francés del ejército monárquico llamado José Joaquín Ortiz. Este hombre, pues que la ve bien y que le gusta también a él, empiezan a tener un romance, pero ya en los últimos días del imperio de Maximiliano, se refugia en Querétaro. Las fuerzas federales se van hacia Querétaro y José Joaquín es tomado prisionero y condenado a morir fusilado. La carambada acude con Benito Cenea, gobernador de Querétaro, incluso con el presidente Benito Juárez, para suplicarle que le dieran el perdón, pero como esto no sucede y como simplemente la ignoran, ella jura vengarse. Y a partir de ese momento, Leonarda Emilia se vuelve ladrona de caminos, robaba diligencias llenas de oro y las reparte entre los pobres, o por lo menos se convierte en esta especie de Robin Hood mexicana, en donde no importaba quién iba en estas carretas o quién transportaba ricos, sobre todo, pues les quitaba absolutamente todo y luego se escondía entre las grutas de los socavones alrededor de la ciudad. Algunos cuentan que la carambada, como ya se le conocía, después de realizar estos atracos, vestida de hombre, se descubría el pecho, el torso, para mostrar a sus víctimas en medio de risas que ella era una mujer y era quien los había podido asaltar. Era hábil con el machete, con la pistola, cabalgando en los caballos, y cuentan que se hizo amiga de una hierbera que le proporcionaba la llamada veintiunilla, una especie de hierba que se hacía en té, y quien la tomara moría después de 21 días. Por eso se llamaba la veintiunilla. Y así que, pues esta mujer que andaba en los bailes, que andaba en los salones, que era muy reconocida entre los pobres y muy odiada por los ricos, una noche un grupo de rurales encabezados por Vicente Otero intentan detenerla, aprenderla, y la localizan por la hacienda de la Capilla.
allá por Celaya, y entonces la van a buscar. Al momento que la encuentran, se enfrentan a tiros y la carambada es apresada junto con dos de sus compañeros, con dos de los bandidos con los que andaba, pero inmediatamente se les aplica la ley fuga. A ella y a los compañeros con los que andaba. A ella le meten 5 balazos y como creen que está muerta, se la llevan a un hospital para hacerle la autopsia. ¿Cuál es la sorpresa? Que al día siguiente la carambada despierta y se dan cuenta los practicantes que todavía estaba viva. Cuando esto sucede, Fer, entonces pide un sacerdote para que la confiese, para morir en paz. Y entonces al sacerdote le confiesa todas sus fechorías, pero también le confiesa lo que hizo. ¿Qué hizo? Ahí te va a la letra y pulso. Tócome la fortuna de haberme sentado a la derecha del presidente de la República, a quien procuré atender con galantería, no sin depositar furtivamente en su copa el fatal dedalillo que debería conducirlo al sepulcro. Me pareció que ninguno de los comensales me vio vaciar el tóxico en la copa del presidente. La carambada, con el corazón roto, decidió romper el de don Benito. Gracias a sus encantos, el 28 de junio de 1872 es invitada por Guillermo Prieto a una cena en casa de Sebastián Lerdo de Tejada, a sabiendas de que iba a estar allí el presidente Benito Juárez, que sería el invitado de honor, y entonces prepara el veneno y cumple su cometido. El 18 de julio de 1872, después de 21 días de esa cena, Benito Juárez muere. Y entonces la situación es que ¿quién lo envenenó a Benito Juárez? La carambada. Por lo menos eso es lo que dicen o lo que pone Joel Verdeja Sousa en este libro que se llama La Carambada, Realidad Mexicana, editado en 1941. Y con ello comienza todo este mito de que Benito Juárez había sido envenenado con esta 21illa, la hierba que mata a los 21 días de ser ingerida. Ahí te va, para que no me odien. 80 años después de esta publicación, todavía hay mucha gente que cree que efectivamente Benito Juárez muere envenenado. Pero ahí te van los 5 puntos, los 5 datos que van a desmitificar esta historia. Benito Santos Cenea no era gobernador de Querétaro en 1867 cuando muere Maximiliano y el supuesto amante de la carambada, así que él no estaba en la escena ni estaba en parte de la historia. El jefe del Estado Mayor de Maximiliano era Severo del Castillo y no Joaquín o José Joaquín Ortiz, o sea, no hay registros de que haya existido José Joaquín. ¿Cómo se entera Verdeja Sousa que la carambada había o tenía la intención de asesinar a Juárez? Porque supuestamente una enferma estaba junto a ella al momento que ella le confiesa al sacerdote el hecho. Se refiere a María Nestora Telles Rendón, una maestra y escritora queretana. Pero ¿qué pasa? Esta mujer, cuando ella tenía 1 año de edad, sufre una enfermedad en los ojos y queda ciega. Se somete a una intervención ocular llevada a cabo por el doctor Carmona y Valle, pero esto ocurre en 1873, es decir, 10 años antes de que la carambada estuviera en ese hospital o que muriera. Así que tampoco es cierto que estuviera esta mujer allí. Valentín Frías, considerado el padre de la historia queretana, publica en 1900 Leyendas y Tradiciones Queretanas y en ningún momento se refiere a un asesinato, a un envenenamiento de Juárez. ¿Qué quiere decir esto? Que la historia o el mito surge hasta 1941, justo con el libro que da a conocer Sousa, que supuestamente pues, es una novela y que la gente lo ha tomado como una realidad, pero no es verídico. Y finalmente, el benemérito Benito Juárez muere de un infarto agudo al miocardio, un término que no se usaba todavía en ese tiempo y que en el acta de defunción le ponen neurosis del gran simpático como causa de muerte, o lo que conocemos como una angina de pecho, y que pues al final todo esto no es realidad. Y todo esto lo tuve que confirmar y verificar con nada más y nada menos que con el mejor historiador de México, llamado
nada más y nada menos. José Luis. José Luis Trueba, que estuvimos platicando ayer. Truébala. Así es, esta es la historia de la carambada. Oye, dime una cosa, ¿por qué se llama carambada? Porque decían que cuando te asaltaba, las personas decían, caramba, va a asaltar, y entonces era como un asunto de Dios me libre que nos asalte, o Dios nos libre encontrarnos con esta mujer, y esa era como esa expresión de caramba, no, Dios me libre. Entonces Ay, qué se le horror. empezó a llamar la carambada. Gracias, mi querido Emilio, qué historia, ¿eh? Guau, qué historia. Gracias. Desde